Soy propietario de bienes raíces, tengo 34 años y varias casas a mi nombre en nuestra ciudad natal. Esto ha sido el resultado de años de arduo trabajo, inversiones cuidadosas y sacrificios hechos en el camino. Para dar un poco de contexto, provengo de una familia modesta. Mis padres eran trabajadores manuales que se esforzaron incansablemente para darnos una vida cómoda a mis hermanos y a mí. Siempre soñaron con tener una casa propia, pero eso estaba fuera de su alcance. Fue su crianza lo que encendió mi ambición y alimentó mi determinación de construir una vida mejor para mí y mi familia. Conocí a mi esposa durante nuestros años universitarios. Ella tenía experiencias similares. Fue criada por una madre soltera que trabajaba en varios empleos para llegar a fin de mes. Aprendió el valor de la prudencia financiera y de ser ingeniosa. Ambos queríamos superar las dificultades económicas y crear una vida estable para nuestros futuros hijos. Mi esposa y yo compramos y revendimos casas durante años. Ahorramos cada centavo e hicimos inversiones cuidadosas que eventualmente nos llevaron a ser propietarios de varias propiedades. Cada propiedad representa años de trabajo duro, incontables sacrificios y un sueño compartido. Hoy soy padre de 2 maravillosos hijos, un niño y una niña. Nuestras propiedades no son solo una fuente de ingresos, sino un símbolo de nuestra dedicación a asegurar el futuro de nuestros hijos. Poco sabía yo que mi vida tomaría un giro inesperado gracias a una mujer con derecho llamada Clara, de 40 años, quien ha sido una de mis inquilinas durante algunos años. Ella vive en una cómoda casa de 3 habitaciones que compré cuidadosamente antes de casarme. Esta propiedad está ubicada en una zona privilegiada de la ciudad, muy cerca del instituto de su hija. Clara era madre soltera, ya que su esposo la había abandonado inesperadamente después del nacimiento de su hija. Al conocer su situación, le ofrecí una renta subsidiada para que pudiera mudarse. Aunque sabía que perdería dinero, quería que ella y su hija pudieran permitirse vivir allí. Durante los años, nunca le aumenté la renta, se mantuvo igual. Clara fue una inquilina confiable que siempre pagó a tiempo. Desarrollamos una relación casual de arrendador e inquilina, y a veces manteníamos el contacto cuando necesitaba ayuda con la casa. Su hija, Daniela, estaba en el último año de secundaria y se preparaba para postularse a la universidad. Hace 3 meses, Clara me informó que Daniela había sido aceptada en una prestigiosa universidad fuera del estado, lo cual era un logro increíble para cualquier graduada de secundaria. Sin embargo, también era una universidad muy cara, y lamentablemente, su beca no cubría ni el 10% del costo. Comprendía los obstáculos financieros de la educación superior, y dudaba de cómo lo lograrían. Un día, Clara me pidió que nos reuniéramos. Pensé que tenía que ver con alguna reparación en la casa, así que acepté sin dudar. Nos sentamos en la sala de estar de la casa, donde comenzó agradeciéndome por haber sido generoso con la renta. Luego me dijo que realmente deseaba que su hija pudiera asistir a la universidad de sus sueños, pero tras revisar los costos, matrícula, alojamiento y demás, se dio cuenta de que no podía con todo eso sola. Había pedido ayuda financiera, buscado becas, incluso tomó un trabajo medio tiempo además del de tiempo completo, pero aún así no era suficiente. Asentí con comprensión, pensando que quizás me pediría retrasar el pago del mes, algo que hubiera sido razonable. Pero en su lugar, Clara me hizo una petición tan impactante que me dejó atónito. Me pidió que vendiera la propiedad donde vivía. La miré con incredulidad mientras ella continuaba explicando que la casa que yo le alquilaba podía venderse por buen dinero y que eso ayudaría a financiar la educación universitaria de su hija. ¿Hablas en serio?, respondí, entre asombro e incredulidad. ¿Quieres que venda mi propiedad para pagar la matrícula universitaria de tu hija? Sus ojos me suplicaban mientras insistía en que era su única esperanza para asegurar el futuro de su hija. Incluso mencionó que ya había hecho tasar la propiedad y estaba segura de que cubriría todos los gastos universitarios. Le pregunté si había perdido la cabeza. No había forma de que vendiera esa propiedad, una que significaba tanto para mí. Clara insistió nuevamente, sugiriendo que yo podría prestarle el dinero y que su hija me lo pagaría una vez que se graduara. Aunque entendía la importancia de la educación, no iba a aceptar semejante propuesta. Su insistencia dejó claro que estaba decidida a lograr que su hija fuera a esa universidad, aunque para ello hiciera una petición absurda a un extraño. Le expliqué con calma que la propiedad era una parte significativa de mis ingresos y que no podía simplemente deshacerme de ella. Le dije que si no podía costear esa universidad, debía pedir ayuda a su familia o buscar una opción más asequible para su hija. A pesar de mis intentos de hacerle entrar en razón, Clara insistía en que yo era el único que podía ayudar y que vender la propiedad no era gran cosa. Me di cuenta de que esto no iba a llegar a ninguna parte.
Me despedí y le pedí que no volviera a hablarme del tema. Pensé que eventualmente se daría cuenta de lo irracional de su petición. Pero en las semanas siguientes, Clara no se rindió. Mientras se acercaba la fecha del ingreso de Daniela a la universidad, la situación se volvía cada vez más insoportable. Clara, a pesar de mi negativa, seguía suplicando cada día que vendiera la propiedad lo antes posible. Incluso dejó de pagar el alquiler como protesta. Nuestra relación, que antes era cordial, se volvió tensa. Clara seguía convencida de que la propiedad que yo poseía era la solución a sus problemas financieros. Para ella, mi negativa era egoísta y estaba poniendo en peligro el futuro de su hija. Por mi parte, estaba perdiendo dinero con su falta de pago. La advertí de que llevaría el caso a los tribunales, ya que teníamos un contrato sólido. Pero ella se negó a ceder, y sus demandas se volvieron cada vez más insostenibles. El punto de quiebre fue cuando Clara empezó a involucrar a otros en nuestro conflicto. Acudió a amigos y vecinos cercanos a mi propiedad, pintándome como un arrendador insensible que se negaba a ayudar a una joven a cumplir su sueño. Contó que yo era adinerado, pero me rehusaba a prestarle el dinero. Dado su estatus de madre soltera con dificultades económicas, su historia generó simpatía entre quienes la escuchaban. Para amplificar su causa, Clara publicó un mensaje en Facebook culpándome directamente por la imposibilidad de su hija de asistir a la universidad. Pronto comenzaron a circular rumores en la comunidad. Muchos simpatizaban con su situación y asumían que yo podía ayudar, pero simplemente no quería hacerlo. Me sentía como un extraño en mi propio vecindario. Finalmente, mi esposa decidió contactar a Clara para intentar calmar el conflicto. Con la tensión en aumento, pensó que una conversación directa ayudaría. Sin embargo, Clara no estaba en ánimo de dialogar. De inmediato comenzó a despotricar, asegurando que yo tenía los medios para vender la casa, y que eso era lo único que podía asegurar el futuro de su hija. Pese a los sinceros intentos de mi esposa por razonar, Clara no cedía. Repetía que teníamos el dinero y que éramos egoístas. La conversación se volvió un bucle sin fin. Su publicación en redes sociales, que me retrataba como un casero insensible y adinerado que se negaba a ayudar, tuvo un efecto notorio. Vecinos que antes eran amigables comenzaron a verme con recelo. Algunos pensaban que yo realmente podía aliviar la carga financiera de Clara, pero me negaba por egoísmo. Otros, que conocían mi historia de trabajo duro y esfuerzo, estaban tan indignados como yo ante su demanda. Me recordaron que debía proteger mi propiedad y el legado que había construido con tanto sacrificio. La comunidad comenzó a dividirse cada vez más. A pesar de la presión, me mantuve firme. Había invertido años de esfuerzo y no iba a renunciar a ello. Mientras tanto, Clara continuaba echando leña al fuego, acusándome de falta de empatía mientras vivía sin pagar renta. Sus publicaciones en redes se volvieron más agresivas, compartiendo historias sobre el esfuerzo de su hija y los sacrificios que ambas habían hecho. La situación pasó de un conflicto privado a un debate público. Las acusaciones comenzaron a afectar a mi familia. Mis hijos sufrieron acoso escolar. Sus compañeros repetían las falsas acusaciones de redes sociales. Ver a mis hijos sufrir fue devastador. Ahí supe que era hora de actuar. Había permanecido en silencio esperando que Clara recapacitara, pero ahora que mis hijos estaban sufriendo, debía defender mi integridad. Contacté a un abogado especializado en disputas de propiedad y conflictos entre arrendadores e inquilinos. Redactamos una carta de cese y desistimiento para detener las acciones difamatorias de Clara y proteger mi reputación. El abogado me dijo que esta carta era solo el primer paso, y que si Clara no paraba, llevaríamos el caso a los tribunales. Al recibir la carta, Clara se mostró sorprendida. Intentó llamarme, pero no respondí. Luego me envió un mensaje de texto diciendo que quería hablar antes de que las cosas se salieran de control. Dijo que todo había sido un malentendido y que podíamos hablarlo. Le respondí que mi intención era llevarla a los tribunales. Parte 2. Justicia, mentiras y redención. Le dije a Clara que se preparara, que se sujetara bien y disfrutara lo que pudiera de su pequeña cruzada, porque estaba a punto de lamentar profundamente haber intentado arruinar mi vida y la de mi familia. Sabía que lo que venía era una pelea cuesta arriba. Esta mujer había sido implacable. Había pasado semanas insistiendo en que debía pagar la matrícula universitaria de su hija Luna, y se había dedicado a difamarme sin descanso, tanto en nuestra comunidad como en redes sociales. Su campaña de odio no solo nos dañaba a mí, sino que también había comenzado a afectar a Daniela y a nuestros hijos. Mi abogado, Mateo, ya estaba preparando la estrategia legal en caso de que esto terminara yendo a juicio, que ya parecía inevitable. Se encargó de reunir todos los mensajes,
publicaciones y pruebas que mostraban cómo Clara había difundido mentiras sobre mí y de qué manera eso había afectado mi vida personal y profesional. El caso era sólido. Aún así, cuando algunos parientes cercanos se enteraron de que planeaba llevar a Clara a los tribunales, intentaron convencerme de que lo reconsiderara. Me pidieron que fuera comprensivo, que pensara que era una madre soltera y que solo intentaba hacer lo mejor para su hija. Pero nadie fuera de mi círculo más cercano sabía todo lo que Clara había hecho. Nadie había leído los mensajes, los insultos públicos, los comentarios hirientes que mis hijos habían tenido que soportar por su culpa. Nadie entendía que este asunto ya no se trataba de dinero, sino de dignidad. Actualización 1. La respuesta de Clara no se hizo esperar. En lugar de ceder o siquiera considerar la posibilidad de haber actuado mal, envió una carta llena de amenazas veladas y más calumnias. En ella me acusaba de haberle cobrado un alquiler excesivo, argumentando que eso había dificultado su capacidad de ahorrar para los estudios de Luna. Según ella, yo era plenamente consciente de su situación económica y había aprovechado eso para exprimirla financieramente. La verdad no podía estar más alejada de esas acusaciones. Durante años, Clara había vivido en la propiedad pagando un alquiler subsidiado, más bajo que el de cualquiera de mis otros inquilinos. Lo había hecho así por compasión, sabiendo que era madre soltera. Pero eso no le bastó. Cuando se dio cuenta de que no obtendría más beneficios, comenzó a tergiversar la historia. Mateo me aseguró que estábamos bien preparados. Aún así, me pidió que fuera paciente, que el proceso legal sería largo, lento y desgastante. Lo entendí. Pero ver cómo Clara seguía pintándose como la víctima y manipulando la narrativa me enfurecía más de lo que quería admitir. Ella no iba a detenerse sin dar pelea, y yo no pensaba rendirme. Actualización 2. Desde la última vez que escribí, el proceso judicial comenzó oficialmente. La espera fue agónica. El día del juicio, la tensión era palpable. En la sala, Clara se presentó acompañada por su abogado. Todo estaba cuidadosamente preparado para causar impacto emocional. Su estrategia era clara: retratarse como una madre luchadora, quebrada por las circunstancias, que solo quería darle a su hija la oportunidad de asistir a una prestigiosa universidad fuera del estado. Su abogado presentó una narrativa dramática, cargada de imágenes emocionales. Habló de los sacrificios que Clara había hecho, de las horas interminables que trabajaba, de las solicitudes de becas rechazadas, de su devoción por Luna. Cuando ella tomó la palabra, no faltaron las lágrimas. Aseguró que yo sabía perfectamente por lo que atravesaban, pero que aún así me había negado a ayudar. Me pintaron como un casero frío y codicioso, más interesado en proteger mis propiedades que en contribuir al futuro de una joven brillante. Alegaron que había cobrado alquileres abusivos mientras ella luchaba por sobrevivir. Pero lo peor estaba por venir. Clara presentó un testigo, una supuesta amiga de la familia. Nadie lo vio venir. Esta mujer aseguró que había sido testigo de una conversación entre Clara y yo, en la que, según ella, yo me había comprometido a vender mi propiedad para financiar la educación de Luna. Me quedé mudo. Era una completa invención. Mateo no tardó en actuar. Inició un contrainterrogatorio meticuloso. Le pidió a la testigo detalles concretos: cuándo ocurrió esa conversación, dónde estaban, qué palabras exactas usé. Las respuestas fueron vagas, contradictorias. No pudo sostener su relato ni aportar una sola prueba, ni mensajes, ni correos, ni notas, nada. Mateo, con precisión quirúrgica, fue desmontando la historia. Luego presentó nuestros propios registros de mensajes y correos electrónicos. No había una sola línea que sugiriera, ni siquiera remotamente, que yo hubiera prometido vender mi propiedad. Al contrario, en todos los mensajes quedaba claro que Clara era la única que había planteado esa absurda petición. Después llamó a declarar a un vecino que vive justo al lado de la propiedad donde residía Clara. Este testigo confirmó que ella pagaba un alquiler notablemente menor al promedio del vecindario. Mateo presentó recibos de otros inquilinos para respaldar sus palabras. Pero lo más fuerte vino después. Mateo presentó un dossier con capturas de pantalla de las publicaciones que Clara había hecho en redes sociales. Allí me acusaba directamente de arruinar la vida de su hija, de ser despiadado, de negarle el futuro a una joven promesa. Muchos de esos mensajes habían recibido cientos de comentarios, compartidos por vecinos, conocidos y extraños que no sabían que todo eso era mentira. Mateo mostró mensajes directos de personas que, motivadas por esa narrativa, se habían dirigido a mí con insultos, amenazas o desprecio. Pero lo más doloroso fue escuchar a mis propios hijos contar cómo esos rumores se habían filtrado en el colegio.
Como compañeros de clase los habían llamado los hijos del avaro. Como habían tenido que soportar burlas y señalamientos, todo por una mentira. Mateo fue claro. Las publicaciones de Clara no solo eran falsas, sino maliciosamente diseñadas para destruir mi imagen y convertir a mi familia en blanco de ataques. Su narrativa manipuladora había tenido consecuencias reales y dolorosas. Actualización 3. Ganamos. Después de semanas de juicio, de presentar pruebas, de escuchar testimonios y desmontar mentiras, la jueza dictó sentencia. Falló a nuestro favor. Clara fue declarada culpable de difamación. Se le ordenó pagar una compensación económica por el daño causado a mi reputación, incluyendo el pago de los meses de alquiler atrasados, y además recibió una orden judicial que le prohíbe difamarme nuevamente a mí o a mi familia. Sentí una ola de alivio recorrerme. Al mirar a Clara, sentada junto a su abogado, con los hombros hundidos y la mirada perdida, supe que finalmente había entendido que sus mentiras tenían consecuencias. Vi también a Luna, cabizbaja, sin la arrogancia con la que su madre había comenzado esta batalla. Y no pude evitar sentir lástima por ella. Este infierno estaba llegando a su fin. Fue una lección difícil, pero también un recordatorio de que uno no debe permitir que la manipulación y la mentira destruyan lo que es justo. Me mantuve firme, y ahora podía mirar a Daniela y a mis hijos sabiendo que no me dejé doblegar. Actualización 4 6 meses después. Ha pasado medio año desde que todo terminó. El veredicto, la orden judicial, la compensación, todo quedó atrás. Clara y Luna se marcharon poco después de recibir la orden de desalojo. La casa que una vez compartieron con nosotros volvió a estar en silencio. La tensión desapareció. Como parte del fallo, Clara se vio obligada a borrar todas las publicaciones en redes sociales que había hecho sobre mí. Fue como arrancar de raíz una planta venenosa. Muchos en la comunidad se enteraron de la verdad, y poco a poco mi reputación fue restaurándose. Aún así, las cicatrices permanecen. Lo inesperado ocurrió hace apenas unas semanas. Recibí un mensaje. Era de Luna. Me tomó completamente por sorpresa. Su tono era humilde, sincero. Me pedía disculpas. Me dijo que lamentaba profundamente lo que su madre había hecho, que ahora entendía el daño que nos había causado, y que apreciaba la paciencia con la que habíamos manejado la situación. Dijo que ya no vivían aquí, que se habían mudado a una zona más asequible, y que ella había decidido estudiar en una universidad local. Quería salir adelante por sí misma. Me contó que habló con su madre después del juicio y le exigió que no volviera a involucrarse en su futuro académico con exigencias absurdas. Sentí una mezcla de tristeza y respeto. Luna había crecido. Le respondí que todos merecemos una segunda oportunidad, y que era admirable que tomara el control de su vida. Le deseé lo mejor en sus estudios. El pasado, al fin, podía quedar atrás. Nuestra vida ha vuelto a una especie de normalidad. La presión que sentíamos, el acoso, las mentiras, ya no están. En casa reina la tranquilidad. También tomamos medidas con la escuela de nuestros hijos para asegurarnos de que nunca más se repitiera lo que vivieron. Esta experiencia fue una pesadilla, pero también una lección. A veces, defender lo que es justo significa atravesar el fuego. Pero si uno se mantiene firme, la verdad prevalece.